Bueno, habíamos visto antes de esto los límites de una manera muy intuitiva. O sea, básicamente lo que decíamos era encontrar valores de X que se le acercaran cada vez más a un valor específico A. Es decir, cuando hacíamos expresiones como límite cuando X tiende a A de una función f de X, lo que estábamos haciendo intuitivamente es encontrar valores de X muy cerca de A, sin ser A, porque la función podía no estar definida en A específicamente. Entonces, era un acercamiento casi que intuitivo en donde al principio empezamos con probar valores y luego encontramos algunas técnicas para funciones específicas para cómo poder encontrar esos límites. Entonces ahora lo que vamos a hacer es definirlos de una manera mucho más formal y lo vamos a hacer a través de pruebas matemáticas ya un poco más complejas, por lo que sí necesito que le pongan atención porque se vuelve un poco más complicado. Bueno, vamos a tener una función específica, esta que le voy a llamar y igual a f de x. Y digamos que adrede, voy a decir adrede de que en este punto específico la función no está definida. Probablemente vayan a haber funciones de esa forma que sí están definidas, pero adrede voy a decir de que en ese punto la función no existe. Eso significa de que yo básicamente no podría simplemente evaluar la función ahí, porque ahí habría un agujero, es decir, una indefinición de la función, es decir, no existe ningún valor f de x que corresponda al valor que yo voy a asignarle en el eje x, que es a. Sí, ese a es el valor al que tendemos normalmente. Lo que sí sabemos es que sea o no esté definido el punto específico en x es igual a, como un límite no es evaluar, sino es acercarnos a un valor, o lo que se conoce ahorita que vamos a ver a la vecindad de un valor. Lo que sí estamos seguros es de que aunque ese límite no esté evaluado en a, como estamos evaluando el límite, no estamos evaluando la función, sí va a haber un valor correspondiente a y, que aunque no va a ser un valor definido, lo vamos a conocer como básicamente el límite. ¿Sí? Entonces, cuando yo evalúo la función f de x en a, esto sería el límite exacto. El problema es de que yo no tengo siempre esa función continua en todos sus puntos que me va a dar siempre el mismo valor. Entonces, lo que vamos a hacer es definir un número muy pequeño. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, pero en cuestión de límites va a ser un número que vamos a considerar un número pequeño, al que le vamos a llamar epsilon. ¿Sí? La letra griega epsilon. Y ese epsilon lo vamos a denotar como ese valor que dista del límite para arriba y para abajo, y que puede ser un valor muy pequeño cercano al límite. Entonces, va a haber una distancia entre el límite y otro punto de epsilon. Por ejemplo, acá, este punto nuevo va a ser límite más epsilon. Y este punto de aquí abajo, que va a tener la misma distancia, va a ser límite menos epsilon. ¿Sí? Esto quiere decir de que esos dos puntos que sí existen, porque la función solo no está definida en ese punto A, van a tener dos valores. Van a corresponder a dos valores. En este caso va a ser este. Y aquí va a ser ese. ¿Sí? Sabemos de que la distancia que hay de aquí a acá es epsilon y que la distancia que hay de acá a acá es también epsilon. Bueno, entonces hablamos de ese número epsilon que nos estamos acercando básicamente más y más a x. Estos dos valores me van a devolver dos valores en el eje x. Sí, si se dan cuenta, el epsilon lo definimos en el eje y, es decir, lo definimos alrededor del límite, no lo definimos alrededor del valor al que estamos queriendo acercarnos en valor de x. Pero esto me va a dar dos valores. A este le voy a llamar x sub 0 y a este otro valor que me da el límite más epsilon le voy a llamar x sub 1. ¿Sí? Aquí el problema que encontramos es de que, si se dan cuenta,
los intervalos que existen entre x sub 0 y a y x sub 1 no van a ser siempre simétricos, por la única razón porque la función no es siempre simétrica, la función no es siempre una línea recta. Entonces, si fuera una línea recta, si yo tengo dos valores a una misma distancia de un punto y, los dos valores van a tener siempre la misma distancia respecto a x porque existe una relación directa, pero la mayoría de funciones no tienen una pendiente constante, por lo tanto, este x sub 0 y este x sub 1 van a estar a distintas distancias de a. Y ese sería el primer problema que encontraríamos, que encontramos de que estos dos intervalos no son simétricos. Entonces vamos a definir, y lo que queremos hacer ahorita es encontrar un valor cercano a que sí sea simétrico. Entonces, esto lo vamos a definir. Vamos a poner esto que le vamos a llamar una vecindad de A. Entonces vamos a buscar una vecindad de A que sea simétrica, ¿sí? Y a esta distancia que hay entre A y este punto, que tiene que estar entre los límites que me da el L más epsilon y L menos epsilon, o sea, estos son sus límites máximos. Esto podría estar más para acá, podría estar más cercano. La idea es de que esté más cercano, pero para que lo entiendan lo estoy poniendo un poco más lejos. Entonces, estos dos valores de distancia entre A y esta vecindad, y A y esta vecindad, van a ser sus valores límites. Y a esa distancia que existe entre A y este punto, le vamos a llamar delta. ¿Sí? Esta también va a ser delta. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener dos valores que son bastante conocidos. Y a este valor va a tener ahora el nombre A, que es el punto al que yo me quiero acercar, más delta. Y este punto que está acá va a tener el valor A menos delta. Bueno, entonces a partir de esto podemos empezar a sacar ciertas cosas dado estas mismas restricciones que yo puse. Todo empieza con tener una función a la que yo me le quiero acercar en un punto A, encontrar que ese punto A no está definido y que ese punto A, si yo me le acercara por la izquierda o si me le acercara por la derecha, convergería a un límite que yo no puedo simplemente saber porque la función no está definida. Es decir, yo no puedo saber la correspondencia de x con y para que me dé este límite exacto. Que yo sé que existe, porque un límite no es evaluar, un límite es acercarme. Entonces lo que yo hago es poner un intervalo, un valor arbitrario, epsilon. Arbitrario significa, para el que no sepa, algo que yo mismo escojo. Un valor arbitrario epsilon que esté lo suficientemente cerca de L para que la respuesta, según el caso, me sea válida. Vamos a ver que este epsilon se puede disminuir infinitamente hasta ser un valor ínfimamente pequeño. Va, entonces yo escojo este valor epsilon. Para arriba del límite me da L más epsilon. Para abajo del límite, L menos epsilon. Esto sí es simétrico. Estos dos intervalos miden lo mismo, estos rectángulos miden lo mismo. Pero cuando yo los encuentro en la correspondencia me da intervalos distintos. Entonces por eso yo restringo el delta para valer lo que yo también quiero. Y que simplemente tenga la restricción de que tiene que estar entre L más epsilon y L menos epsilon. Es decir, entre x sub 0 y x sub 1. Entonces, a partir de eso yo sé de que estos intervalos van a estar elegidos de la siguiente manera. Van a estar entre el intervalo a menos delta y a más delta. ¿Sí? Este es el intervalo que es la vecindad. Lo que ustedes ven ahí entre el paréntesis es a menos delta y a más delta. Deme un segundo. Bueno, entonces tengo este intervalo que es la vecindad. Entonces lo que yo estoy seguro que va a tener que pasar ahorita es de que voy a tener que encontrar las expresiones que signifiquen lo que yo mismo estoy diciendo para que podamos tenerlas siempre y usarlas. Entonces lo que yo estoy seguro es que la función f de x va a tener que estar entre el intervalo de ser mayor a L menos epsilon y ser menor a L más epsilon, ¿sí? Es decir, la función a la que yo quiero chocar y encontrar el valor del límite, voy a tener que encontrarla entre L más epsilon y L menos epsilon. Es decir, que como aquí tenemos
doble valor de distancia entre positivo y negativo, podemos usar la herramienta del módulo, que se usa mucho en física, para encontrar ese valor absoluto o distancia o módulo entre dos valores. Entonces lo vamos a resumir a que f de x menos el límite, módulo, tiene que ser menor a epsilon. Ahora, la otra, ya que definimos la parte de epsilon, que es lo que definimos al principio alrededor del límite, ahora tenemos que definir la parte de delta, que es lo que yo defino alrededor del valor al que yo me le quiero acercar en x para corresponder a un límite. Entonces, ya sabiendo de que estoy alrededor de a, pues creo que es bastante obvio de que tengo dos condiciones. Primero, de que ese valor x que yo voy a escoger, porque ya sabemos de que yo no puedo escoger a. Entonces yo tengo que escoger un valor que esté aquí, y ese valor le voy a llamar x. Entonces, ese valor x menos el valor exacto donde se encuentra el límite, que yo tengo la restricción de no poder evaluar ni poder usar porque no está definido, ese valor x menos a. X puede estar aquí, puede estar acá. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser lo que sea. Pero la resta y el módulo lo que me indican es una distancia que existe entre el valor que yo escoja, entre esa línea azul que yo acabo de hacer y a, tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué tiene que ser mayor a 0? Porque si fuera igual a 0, ¿dónde estaría parado? En a. Y tiene que ser menor a delta. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo que yo quiero que me entiendan aquí, voy a hacer un resumen rapidito. Tengo una función f de x, la verde que está ahí. Yo sé que un límite intuitivamente, como lo hemos estado viendo, es acercarnos tan cerca a un valor que podamos aproximar el valor de la función, es decir, el valor de f de x, el valor que tiene y, en palabras más simples. Cuando la función es totalmente continua, como un polinomio, como una función cuadrática, cúbica, de cualquier tipo de exponente, yo tengo la certeza de que la función es continua en todos los puntos, entonces no me queda nada más que simplemente evaluar. Para propósitos prácticos, yo lo que estoy haciendo acá es poniendo un hoyo en la función para especificar de que la función ahí no está definida. Y si no está definida, significa que yo no puedo evaluar a, porque si yo evalúo a en lugar de la x, me va a dar indefinición de cualquier tipo. Entonces, yo me estoy alejando del límite, que es el problema, porque el límite corresponde específicamente a. Me estoy alejando del límite una distancia epsilon. Epsilon, la letra griega epsilon, que yo decido. Teniendo dos valores nuevos en el eje y, L más epsilon y L menos epsilon, valores que están separados de L. Lo que me da de correspondencia de regreso con el eje X, me da un valor X1 y un valor X0. Valores que no son simétricos porque la función no tiene una pendiente constante en todos sus puntos. Entonces, sabiendo de que yo no voy a tener un intervalo simétrico y que puedo tener problemas al elegir cuál es el valor que voy a alejarme de los dos lados, porque pueden ser totalmente uno muy chiquito y el otro muy grande, entonces puedo alejarme para el lado derecho y pasarme del lado izquierdo. Entonces también elijo un valor delta lejos de A, es decir, para la izquierda y para la derecha. Para la izquierda estaría encontrando una vecindad que se va a llamar A menos delta, y para la derecha estaría encontrando una vecindad que se va a llamar A más delta. Con toda esa derivación, entonces yo encuentro estas dos expresiones que son las importantísimas porque de esto depende cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo multivariable, series infinitas, todo lo que venga después y probablemente hasta su tercer, cuarto año de la universidad. Entonces encuentro estas dos expresiones. Que el módulo de f de x menos L tiene que ser menor a epsilon, viendo esto. ¿Sí? Es decir, la distancia que existe entre esto y esto tiene que ser menor a epsilon. Porque si fuera mayor a epsilon, pues me paso. Esto creo que no tiene mucha dificultad. Y la misma manera esta. X menos A, es decir, cualquier valor que yo escoja entre las dos vecindades, tiene que ser mayor a 0, porque si fuera 0 me da A, y menor a delta. Bueno, entonces encontramos ese límite que ustedes ven ahí, esa definición de límite, y dice, si dejamos que f de x sea definida para toda x en un intervalo abierto conteniendo un número a, que es el número al que le vamos a acercarnos, con la posible excepción de f de x, valuada en a,
Vamos a escribir el límite como ustedes los ven ahí. Límite cuando x tiende a de f de x tiene que ser igual a un valor específico L. Si no nos diera un valor específico L, hay muchas razones. Los límites bilaterales no existen, existe una indefinición de cualquier tipo que no se puede quitar. Pero ahorita estamos suponiendo de que el límite sí existe y solo que la función no nos da la oportunidad de simplemente evaluarla o que es una función complicada de poder ver. Un ejemplo bien útil que vamos a ir viendo cómo se resuelve es límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido x. Es un límite bien famoso. Si ustedes ven la gráfica, la función no es la gran cosa. O sea, se va a ver una cosa aquí, va a cruzar aquí y va a ser algo así. El punto es de que este punto que está acá va a ser 1. Si nosotros tenemos la gráfica, vamos a saber que la respuesta es 1. Pero así como estas, hay un montón de funciones engañosas que no son fáciles de poder resolver, porque si yo simplemente evalúo seno de 0, 0, pues no hay problema. Pero evaluar 0 abajo nos da la definición 0 entre 0. Otro ejemplo interesante de para qué sirve esto. Tengo una función de velocidad. Ustedes han aprendido de que se usa la velocidad promedio para encontrar una... y usan la famosa que velocidad es igual a delta t partido, no, delta d partido delta t. Distancia partido tiempo. Pero ¿qué pasa si yo me le quiero acercar a un punto? Si yo quiero saber la velocidad en un punto, lo que yo estaría haciendo es de que delta t tienda a 0, porque lo que quiero es encontrar la velocidad en un punto. Y si tengo eso, pues me voy a encontrar con el problema de que voy a tener el cambio de distancia, pero voy a tener 0 abajo. Este tipo de problemas se arreglan con el cálculo diferencial, que es la introducción a los límites, porque yo voy a poder encontrar la solución a poder acercármele tanto a un punto que el tiempo o la variable que estén viendo ya en las aplicaciones tienda a 0, y cuando un tiempo tiende a 0, básicamente o físicamente lo que estarían encontrando es un momento de que el tiempo se detiene, aunque eso es físicamente imposible. Y si el tiempo se detiene, estamos encontrando la velocidad instantánea. Y si encontramos la velocidad instantánea, eso significa que podemos saber la velocidad de un carro no en un intervalo, sino en un punto específico. Esta definición se le acuñó a un matemático que se llama Carl Weierstrass, algo así. Y básicamente se le conoce, y si le quieren poner nombre al tema, se le conoce como la definición de un límite epsilon delta. Y esto básicamente es un gran avance en la ciencia, o en la matemática específicamente, porque estamos encontrando una manera exacta de no simplemente decirnos nos estamos acercando bastante a un punto, sino que encontramos ya expresiones matemáticamente probadas que nos están diciendo qué tan cerca estamos de L. Ya no es, nos vamos a acercar bastante, es qué tan cerca tenemos que estar de L. Y básicamente lo que vamos a encontrar es, para poder estar lo cerca que yo quiera que valga epsilon, ¿qué valor voy a tener que alejarme yo de A? Porque al final lo que yo ingreso a la función es A. Así que si yo solo les digo, pues yo quiero estar a 0.00003 distancia del límite, pues va, qué bueno que querés estar ahí, pero ¿cómo lo consigo? Entonces ahí donde yo voy a relacionar el delta y voy a decir, si querés estar a 0.0003 de tu límite, porque esa es una distancia apropiada para vos y tus cálculos funcionan con eso, entonces vas a tener que estar a un 0.00007215 de A. Si logras eso, entonces vas a encontrar un intervalo cerca del límite menor a tu epsilon. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a ver ya ejemplos. Lo voy a pausar y voy a dejarles un ratito para que puedan hacer esta operación. Y si no, la hago yo. Tratar de reconocer qué parte de lo que me están pidiendo probar corresponde a la definición del límite que acabamos de hacer por medio de la definición epsilon delta. Entonces,
La función aquí representa 3x menos 5. Es la función a la que yo me le quiero acercar y esto es f de x. ¿Sí? La respuesta del límite pues es L, es decir, la correspondencia que va a tener en el eje Y exactamente el punto valuado en 2. ¿Sí? Ahí esta función es continua, entonces no tiene secreto que si evalúo aquí 3 por 2, 6, menos 5, 1. Pero me están diciendo que lo pruebe y no me están diciendo que evalúe, están diciendo que me acerque. Entonces lo que quiero probar es de que acercarme tanto a una función es exactamente ese valor 1 para esta función. Y este 2 representaría mi A. ¿Sí? Entonces voy a tratar de rellenar los espacios de lo que tengo y ver si funciona. Y si el límite se puede probar. Entonces básicamente lo que yo quiero hacer es el módulo de la función, es decir, de 3x menos 5 menos el límite, tiene que ser menor a un valor que yo no sé, pero que es epsilon. Y también el módulo de x menos el punto que yo quiero evaluar tiene que ser mayor a 0 y menor a delta. Entonces aquí lo que primero aconsejamos hacer es tratar de simplificar. ¿Sí? ¿Cómo puedo simplificar esto acá? Aquí me falta cambiar la L por 1, porque el límite es 1. Entonces simplifico esta primera parte y me da 3x menos 5 menos 1. Entonces me da 3x menos 6. Menor a epsilon. Y pues esta no se puede simplificar. Así que la voy a dejar ahí. ¿Puedo simplificar más aún? Puedo sacar valor absoluto. Puedo sacar factor común, perdón. Por la propiedad de los módulos o la propiedad del valor absoluto, según como lo estén viendo, puedo sacar este 3 del valor absoluto porque es positivo y no va a afectar el módulo. Lo puedo sacar así. Como ya está fuera de la expresión, ya puedo usar las propiedades de las inecuaciones, que son parecidas a las de las ecuaciones, y dividir ambos lados de la expresión o multiplicar por su inverso aditivo para que sea más exacto la palabra. Y me va a quedar epsilon partido 3. ¿Sí? Aquí, pues tengo la suerte de que la respuesta se vuelve evidente por sí misma, porque tengo que x menos 2 tiene que ser menor a epsilon partido 3, y cabal este x menos 2 me aparece aquí. Entonces, básicamente se puede entender ahí mismo de que me está dando la respuesta que para que la función caiga en un valor menor a epsilon, delta tiene que ser igual a epsilon partido 3. En ese caso se mira específicamente lo que yo les estaba diciendo, de que ese delta tiene que ser menor a epsilon. Sí, aquí se ve exactamente esto. Entonces, esto que hicimos acá es una prueba matemática derivada de un teorema que sacamos matemáticamente y que nos da esta respuesta. Que para que la función sea menor a epsilon, el delta tiene que ser menor a epsilon partido 3. Eso quiere decir que si la función estuviera indefinida, por ejemplo acá, nos queremos acercar a 2. El 2 no está definido, porque yo digo que no está definido. Y yo digo, bueno, un epsilon interesante para esta función es de que estemos a 0.0001 de límite. ¿Sí? Epsilon va a ser 0.001 y ahorita vamos a ver cuánto nos da delta. Voy a compartir GeoGebra. Denme un segundo. Bueno, entonces la función que tenemos es 3x menos 5.
Es una línea recta, así que aquí no hay mucho problema. Y nos queremos acercar al valor 2. ¿Sí? Estamos diciendo que ya sabemos de que la respuesta es 1, pero vamos a decir que ahí no está definida. Entonces ahí vamos a poner un punto para decir de que no está definida. Aunque sabemos de que sí, pero es para probar lo que estamos haciendo. Entonces yo decidí que mi epsilon adecuado es 0.0001. ¿Sí? Entonces voy a tener dos líneas rectas. La primera va a ser, estas van a ser como líneas rectas punteadas, pero no puedo poner punteado aquí, creo yo. Entonces, mi primera línea recta va a ser 1 más 0.0001. Me voy a acercar más. Ni se ve. Creo que la voy a poner más grande porque si no, no se va a ver. Voy a cambiar el 0.01 por 0.1. Si no, no voy a llegar nunca. Y ni aún así se ve. Más grande. Va, ahí sí se ve. ¿Sí? Y el otro va a ser 1 menos 0.1. Los valores que me va a dar de respuesta esa función como delta apropiados para yo poder estar en ese intervalo L más epsilon y L menos epsilon, como vimos en la prueba, nos daba epsilon partido 3. ¿Sí? En esta que acabamos de ver ahorita, nos dio que para que el epsilon funcione, el delta tiene que ser epsilon partido 3. ¿Sí? Entonces va a ser, ya vimos que cambié esto para que se pueda ver y me da es 0.1. Entonces voy a tener que el delta va a ser 0.1 partido 3. Eso me da 0.033. ¿Sí? Entonces voy a tener que alejarme de 2, 0.033. Entonces, los dos valores que van a ser mi vecindad apropiada para yo caer en ese epsilon va a ser 2 más 0.033 y 2 menos 0.033. ¿Sí? Entonces ahí lo que veo es lo que yo les estaba tratando de explicar. Si yo quiero estar en este intervalo L más epsilon y L menos epsilon, yo tengo que tener un intervalo apropiado en delta de no pasarme de 2.033 y 2 menos 0.033. Si yo escojo valores entre esa vecindad cerca de 2, yo les garantizo, según lo que acabamos de ver, de que yo voy a encontrar un límite en la vecindad o en el intervalo de 0.1 de error, ¿sí? Ahora, esto lo podemos hacer cada vez más chiquito. Yo no lo quise hacer más chiquito porque no se iba a ver, pero yo puedo hacer que epsilon sea una cosa infinitamente chiquita. Y si es infinitamente chiquita, entonces delta va a ser infinitamente más chiquita. Y eso significa de que cada vez mi valor se va a ir acercando, es decir, esta línea se va a ir corriendo. Y se va a ir corriendo, y se va a ir corriendo, y se va a ir corriendo, esta va a ir subiendo, 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 hasta que llegue un punto que infinitamente cerca esté epsilon y delta de mi valor límite, y por lo tanto yo pueda aproximar con toda certeza de que voy a tener un resultado correcto, el límite sea exacto, aunque no esté definido. Bueno, entonces vamos a encontrar cuál es la prueba de que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 3x. Es igual a 0. ¿Sí? Aquí tenemos un problema y es que tenemos una función que no va a ser tan fácil sacarla del valor absoluto si se recuerdan y se regresan el video y ven cómo yo saqué las cosas del valor absoluto para poder encontrarla. Entonces, ese va a ser básicamente el problema, de que yo cuando trate de hacer f de x menos l y yo trate de despejar la x va a ser un poco difícil. Entonces voy a usar algunas estrategias y la primera va a ser separar ese valor absoluto en dos. Porque yo sé de que si el valor absoluto de x cuadrado más el valor absoluto de 3x, juntos o separados van a darme el mismo límite. Esto básicamente lo podemos ver en la propiedad de que podemos separar el límite de dos términos que se están sumando. Entonces ahí ya entra un poco más en contexto por qué esa regla existe. No porque sí, sino porque cuando hacemos el módulo, la suma de dos módulos es lo mismo que el módulo de la suma. De ahí viene más o menos la propiedad. Entonces,
Esto significa que lo vamos a poder hacer 2 veces. ¿Cuál sería la primera? X al cuadrado menos 0, porque es el límite. Y el otro sería 3x menos 0. ¿Sí? Aquí estamos haciendo f de x menos L. El problema acá es de que no podemos poner simplemente que sea menor a epsilon, porque entonces estaríamos haciendo una doble conteo de epsilon. Aquí tendríamos 2 veces epsilon. Pero lo que sí podemos saber es de que desde el principio yo les dije, epsilon es un valor arbitrariamente pequeño que yo escojo. Entonces, si epsilon es arbitrariamente pequeño y como estos dos se van a sumar, entonces yo puedo decir, bueno, no voy a usar epsilon, sino voy a usar algo sabio y es epsilon partido 2. Con la única idea de que epsilon es arbitrario, de que epsilon es pequeño y de que estos dos sumándose me van a dar epsilon partido 2 más epsilon partido 2 me van a dar epsilon, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, esta fue la única diferencia. Ahora con esto voy a hacer lo mismo que ya hice. Primero voy a tener el módulo de x cuadrado menor a epsilon partido 2. Y voy a tener 3x menor a epsilon partido 2. Estas expresiones son equivalentes. Debería de estar poniendo esto. Por lo tanto, aquí puedo usar la propiedad del módulo para la raíz cuadrada. Poner que el módulo de x al cuadrado es menor a epsilon partido 2. Y que 3 por el módulo de x es menor a epsilon partido 2. Si se dan cuenta, ahí se ejemplifican mucho las propiedades de los límites y de dónde vienen. Entonces aquí puedo sacar la raíz cuadrada y poner que el módulo de x es menor a la raíz cuadrada de epsilon partido 2 y el módulo de x es menor a epsilon partido 6 porque es dividido 3. ¿Sí? Eso significa de que yo ya puedo decir de que si estas condiciones son ciertas, entonces delta tiene que estar en un valor mínimo, y así se pone la función mínimo, tiene que estar en un valor mínimo entre epsilon partido 2 y epsilon partido 6. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y pues podemos ver de que epsilon partido 2 es menor a epsilon, significa que ese valor va a ser menor y vamos a poder compararlo con delta.